Bueno, buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial por haberse mantenido hasta última hora fieles a la actividad. En el caso de la presentación nuestra, como comentaba Elvio, se trata fundamentalmente de analizar de este universo de tecnología que se ha venido presentando a lo largo de estos 2 días, que está disponible a nivel de pasturas, de manejo ganadero, de manejo de ovinos, cómo se ha venido incorporando en los sistemas productivos de basalto, en los sistemas ganaderos de basalto, y en cierta manera cuáles son las brechas que nos quedan por cubrir para una institución como INIA desde el punto de vista del radio de acción que la misma tiene, ¿no? El título que le dimos a la presentación es La tecnología como factor de competitividad en sistemas ganaderos de basalto. Vale decir, en cuánto puede aportar la incorporación tecnológica y el aumento de productividad a mejorar la competitividad de esos sistemas productivos. Va a tener cinco partes, una breve introducción y antecedentes de algunos trabajos que ya se han venido realizando. Después una breve explicación de la metodología que realizamos para poder obtener determinado tipo de información, los resultados derivados del trabajo y algunos comentarios generales. Los datos que vamos a presentar, básicamente, que los vamos a referir a partir de metodología, resultados y comentarios, están vinculados a un proyecto de investigación, mejor dicho, a un componente de un proyecto que se ha venido desarrollando en los últimos 3 años. Es un proyecto marco grande que habla de la ganadería en el norte del país y dentro de sus componentes hay uno que está específicamente vinculado a lo que es la parte de adopción tecnológica y cómo desde INIA se puede interaccionar mejor para lograr una mayor incorporación tecnológica en los sistemas. En la introducción lo que nos interesaba era ver desde dónde planteábamos la problemática. La planteamos desde un instituto de investigación que tiene en su ley de creación un artículo que habla que su rol es articular una efectiva transferencia de tecnología generada con las organizaciones de asistencia técnica y extensión que funcionan a niveles público o privado. Como ustedes saben, el INIA no tiene su propio sistema de transferencia, su propio sistema de extensión, sino lo que tiene es un grupo reducido de personas que trabajan tratando de que todo este conocimiento, toda esta información que ustedes han estado recibiendo en estos días del seminario pueda ser efectivamente articulada para que otras organizaciones que sí tienen como rol y como cometido central realizar transferencia de tecnología la pueden hacer llegar a los productores. Vale decir que esa es la primera premisa, cómo se para INIA en esta cancha. Y después hay un trabajo también que es el trabajo que se realizó en los 20 años de INIA, que fue una evaluación de desempeño de INIA, en el cual yo rescato una frase que decía que la articulación de transferencia de tecnología parecía como una debilidad institucional. Y avanzando un poco más en este comentario, se sugería en ese trabajo que de entre todos los sistemas productivos, el sistema ganadero era aquel en el cual se visualizaba una más baja incorporación tecnológica. Y este es el punto de partida y la premisa, vale decir, la hipótesis que nos planteamos en el trabajo. La hipótesis es: sistemas ganaderos, por extensión sistemas ganaderos de basalto, tienen una baja incorporación tecnológica y hay una brecha muy grande entre lo que se ha venido generando como información y lo que efectivamente se aplica a nivel de predio. Esa fue, en cierta forma, la hipótesis que dio lugar al trabajo. El objetivo que nos planteamos dentro de este componente de limitantes para la adopción tecnológica estaba el hecho de evaluar todos aquellos aspectos que inciden en la adopción tecnológica por parte del productor, productores de diferente escala, y los criterios que el productor sigue para tomar sus decisiones, que el tecnológico es uno dentro de ese combo de distintas vertientes, distintos aspectos que el productor toma en cuenta a la hora de decidir si adopta o no adopta determinada tecnología.
En cuanto a los antecedentes de trabajo que se realizaron en el país, hay numerosos trabajos que se han venido dando en el país vinculados al tema de adopción tecnológica, brechas existentes en distintos sistemas productivos. En el tema ganadero en particular, me interesa referir a dos estudios que realizó INIA junto con equipos Mori en el año 91 y el 99. El del 91 yo creo que fue el primer trabajo que se hizo históricamente haciendo un relevamiento general de todo el país de cómo estaba el estado de situación de la incorporación tecnológica. En el 99 se repitió un trabajo de similares características. Luego hubo una encuesta de actividades de innovación agropecuaria realizada por la ANI en el periodo 2007-2009. Hubo el trabajo que yo decía de evaluación de 20 años de INIA, que en cierta forma, en manera retrospectiva, analizaba cuánta de la tecnología de los distintos sistemas productivos que generó INIA estaba siendo utilizada por productores, y después diversos estudios de plan agropecuario, del Ministerio. Hubo un trabajo que realizó INIA también en Sierras del Este, con componentes similares a este que yo estaba relatando. Lo que sucede es que, en definitiva, al tratarse obviamente de sistemas muy dinámicos, con un contexto muy cambiante, el tomar una foto en determinado momento hace que si nosotros miramos en perspectiva esa foto vieja de 5 o 10 años, probablemente el estado de situación haya cambiado. De ahí la pertinencia que nos proponíamos de poder hacer un análisis actualizado de cuál era la situación en el basalto en la medida que había cambiado fundamentalmente muchas condiciones de mercado con respecto a estos estudios anteriores que yo refería. De entre todos esos estudios, todos ellos contienen muy valiosa información. Yo me voy a detener en una encuesta de la ANI, en esta encuesta de la ANI que yo refería, porque tiene elementos relativamente novedosos, ¿no? Esa encuesta lo que nos habla es que la propensión innovadora, y define tres características de tecnologías, en explotaciones ganaderas es superior a la media de todos los rubros agropecuarios. Eso, en cierta manera, contradice nuestra hipótesis de trabajo. O sea que esta encuesta lo que revela o lo que nos dice que la ganadería tuvo un avance en esta última década muy superior, o superior por lo menos, a otros sistemas productivos del país. Luego hace un desglose de qué entiende por tecnologías difundidas, intermedias, avanzadas. Digo, obviamente en la medida que avanzamos en ella, el gradiente de complicación de la implementación de la tecnología aumenta. Las difundidas son uso de sales, revisión de toros, y en las avanzadas, destete precoz, destete actividad ovárica. Eso es bastante discutible, la categorización que en su momento hizo ANI de estas tres tipologías de tecnologías. Y lo último que en cierta manera refrenda esta conclusión de la ANI es que la productividad de carne vacuna creció a una tasa acumulativa del 1,3% en una década. Eso también nos da una pauta de que, lejos de tener esa imagen que teníamos de una ganadería estancada que hacía 40 años que no movía esos indicadores, la ganadería, con su determinada dinámica, ha tenido una evolución positiva en este último tiempo. Con referencia al trabajo propiamente dicho, una breve descripción de la metodología que utilizamos. Usamos básicamente dos métodos de trabajo. Uno es grupo foco, que son grupos de referentes productivos a los cuales le planteamos que nos den su opinión sobre cómo visualizan la incorporación tecnológica en la región, y otro, una encuesta. En cuanto a la encuesta, para productores de basalto se hizo un muestreo en un universo de más de 3.000 productores, se sortearon 300 casos, y ahí está, digamos, la escala en 3 escalas productivas: productores de 200 a 500 hectáreas, productores de 501 a 1.000 hectáreas y productores de entre 1.000 y 4.000 hectáreas. Ahí tenemos las 3 escalas productivas a las cuales se formuló la encuesta y el número de casos de productores encuestados en cada una de las situaciones. 80 productores en la escala menor, 100 productores en la escala intermedia y 120 productores en la escala productiva mayor. Como yo digo, fue un muestreo estratificado al azar, se sacaron 300 casos de la base de datos de Discose de productores del año 2011, se sacaron
300 casos de productores, un suplente y un segundo suplente. Vale decir que nosotros teníamos una muestra, por así llamarlo, de 900 productores y, bueno, en caso de que no se pudiera contactar con el titular, apelamos al suplente de forma tal de dar cuenta de haber logrado encuestar 300 situaciones. Acá está en cierta manera el mapa de dónde se formuló la encuesta. Nosotros tomamos como referencia, superponiendo el mapa de suelos con el mapa de secciones policiales, y ahí nos encontramos en estos 5 departamentos, Artigas, Durazno, Paysandú, Salto, Tacuarembó, el número de secciones policiales que tenían o bien toda o la mayor parte de su área sobre suelos de basalto. Ahí nos da el número de secciones policiales en la primera columna, la cantidad aproximada de productores que en este rango de escala, que va de las 200 a las 4.000 hectáreas, tenían sus explotaciones en esas secciones policiales. Como ven, estamos hablando de un universo de aproximadamente 3.400 productores y el área involucrada que llegaba a las 3,5 millones de hectáreas, sumando el área que ocupan todas esas secciones policiales. Los resultados que obtuvimos a través de la aplicación de los grupos foco y las encuestas, vamos a empezar por lo que nos encontramos con los grupos foco. Fueron 2 grupos foco que citamos de productores, un total de 30 productores participaron aproximadamente, y ahí le planteábamos 2 consignas de trabajo, ¿no? Una, cuáles eran las principales brechas que ellos encontraban para aumentar la intensificación de sus sistemas productivos, vale decir, cuáles eran las principales brechas que ellos veían para incorporar tecnología. Y por otra parte, cuáles eran las principales barreras que a ellos les impedían la incorporación tecnológica. Una vez que tomaban la decisión de incorporar determinada tecnología, ¿con qué dificultades operativas se encontraban? A la hora de definir las brechas, que es como lo más global, lo más conceptual, hablaban en cierta manera que lo que ellos visualizaban, no en su situación particular, sino que lo que nosotros tomamos era a los productores, en cierta forma, como referentes de un análisis de la situación general, ¿no? Lo que ellos decían era, bueno, lo que pasa es que no se incorpora mucha tecnología porque hay una cultura en el productor ganadero de basalto instalada de gastar lo menos posible. Lo que en definitiva termina dando los mejores resultados es tratar de contener los gastos y por ese lado se logran márgenes que a uno le permiten mantenerse en el negocio. La intensificación no parece en este caso una herramienta muy tentadora frente a esa alternativa de contener gastos. Después, otro que va vinculado a esto es que, en cierta manera, hay una tradición de trabajar a media máquina, a criterio de los propios productores, vale decir que, en cierta forma, son sistemas productivos no muy demandantes en cuanto a la gestión, no muy demandantes en cuanto a la ocupación, y de ese punto de vista también hay un equilibrio que el productor juzga que es favorable entre el costo de oportunidad de aplicación de mano de obra y los resultados que consigue. Y había un tercer elemento que hablaba de que la variabilidad de los precios, en cierta manera, en anteriores etapas, habían demostrado que productores habían tenido una muy mala experiencia transitando por el camino de la intensificación. Y eso, en cierta manera, como que había quemado con leche a la gente y no estaba dispuesto a tratar de repetir una experiencia que no había sido buena. En cuanto a las barreras operativas que planteaban los productores para incorporar tecnología, decían, la falta de maquinaria en la zona, a la hora de uno tratar de incorporar mejoramientos de campo, es un impedimento. Falta de personal capacitado, en la medida que uno intensifica su sistema, requiere personal mejor entrenado para llevar adelante esa nueva tecnología. Y un tercer elemento que mencionaban era falta de especies forrajeras adecuadas a la hora de uno tratar de promover, digamos, la productividad de la pastura a través de distintos mecanismos, siembra directa, coberturas o praderas convencionales. Esto, en cierta manera, nos permitió un primer cuadro de análisis. A la hora de plantear a los productores, bueno, pero ustedes entienden que hay tecnologías que están validadas, reconocidas, conocidas por la gente. Ellos perfectamente identificaban un camino que implicaba mejoras productivas sin tener que asumir ni muchos riesgos ni un costo de inversión importante. Y ahí, en conjunto con los productores, armamos un listado de tecnologías que nos conducen
a mejores situaciones desde el punto de vista productivo. Ajuste de carga y un empotramiento adecuado, manejar con alivio de potreros para permitir recuperación de determinados sectores del campo, mejorar la recría, la fecha de entore más temprana. Digo, en muchos casos recibimos la demanda de que usando fechas tradicionales de entore, yendo con entores de diciembre clásicos a febrero, lo que se encontraba era que en veranos muy cálidos había un porcentaje de fallas importante y que probablemente en una zona como esta habría que pensar en un adelanto del tore como una técnica o como una estrategia que permitiera obtener mejores resultados en cuanto a la preñez de las vacas al no estar sometidas a un estrés térmico tan importante durante el verano. Esa fue una demanda concreta que apareció en los grupos de productores. Y después, obviamente, algunas conocidas, temporario o el tema sanitario, es a juicio de los productores, obviamente, algo que nos permite generar un plus productivo importante. Y después otras dos que yo puse ahí con un distinto tipo de letra, porque son cosas que nos sorprendió en cuanto a la hora de diálogo con los productores, en cierta forma, cómo había venido creciendo el uso de comederos de autoconsumo en la zona, asociado a una estrategia de suplementación, y después el uso de destete precoz que aparentemente, y después lo vamos a ver dentro de las tecnologías utilizadas, tiene en casos puntuales un nivel de incorporación bastante interesante. A la hora de preguntar a los productores, bueno, ¿cómo entienden ustedes que serían las formas más efectivas de poder llegar al productor a través de distintas organizaciones, tanto INIA como otras instituciones que trabajan más específicamente en el tema de transferencia de tecnología? Y ahí lo que nos comentaban eran, bueno, habría que utilizar un lenguaje más simple, las jornadas son demasiado técnicas, hacer mayor cantidad de actividades en predios y menos actividades en estaciones experimentales y, en cierta manera, tratar de poder reiterar la experiencia Pronadega que quedó en el imaginario de la gente como una experiencia exitosa de trabajo en transferencia de tecnología. Había una coincidencia generalizada de que la información disponible es suficiente. Había también bastante nivel de coincidencia en que el productor es cómodo, que es un problema más de actitud, de que posibilidades de acceso a la información, o sea que en definitiva hay una cuota parte de culpa de los propios productores, por así llamarlo, de que ellos mismos reconocían que en cierta manera ellos tienen un cúmulo de información disponible, validada, aplicable, y es un problema más actitudinal que de trabajo. Pero, por otro lado, también había un debe en cuanto a la mejora en estrategias de llegada al productor, en cuanto al formato de actividades, el lenguaje y la forma de direccionar mensajes. Eso, digamos, fue en cierta manera, como yo decía, el resultado de los grupos foco. Vale decir, tenemos un ranking de tecnologías que es percibido por el productor, que está validado y apreciado. Tenemos brechas que están detectadas como las más importantes a la hora de incorporar más tecnología y las principales barreras que existen en la zona para hacerlo. En el momento de la encuesta, como yo decía, fueron 300 situaciones. Acá está el total de encuestas realizadas a cada uno de los estratos y básicamente fue una encuesta que tuvo casi por mitades iguales productores que hacen recría invernada, fueron 140 casos, y productores que hacen cría y ciclo completo, 160 casos. Nosotros vamos a referir algunos números básicamente al caso de cría ciclo completo, porque también en la hipótesis de trabajo es el sector productivo en el que menor incorporación de tecnología se realiza. Y este es el único cuadro que vamos a mostrar sobre incorporación tecnológica. Ahí hicimos, digamos, seleccionamos algunas de las tantas tecnologías sobre las cuales preguntábamos al productor si las utilizaba o no las utilizaba. Yo me olvidé de mencionar que esta era una encuesta que tenía una gran cantidad de módulos, que se hablaba de infraestructura disponible en el predio, servicio con el que contaba el predio, el paquete sanitario que aplicaba, cuáles eran los circuitos de manejo de información que tenía y demás, y después había un módulo específico de incorporación tecnológica. ¿Cuántas de estas tecnologías se aplicaba? Y a la hora de decir, ¿destete precoz hace o no hace? Sí, hago destete precoz. Bueno, ¿a qué edad de los terneros hace destete precoz? ¿Durante cuánto tiempo realiza el destete precoz? ¿Qué tipo de instalaciones tiene para hacerlo? Vale decir que
nos metíamos a hurgar dentro de cada una de esas tecnologías para averiguar si además de su comentario de que la aplicaba, lo estaba haciendo de una manera correcta. Acá simplemente tenemos la foto en el momento que nos dice que la usó en alguna ocasión o que la usa de una manera estructural o no. Y bueno, ahí nos encontramos con algunos indicadores que interesa comentar. Sobre la base total, menos del 60% de los productores realiza lo que podríamos llamar un entore concentrado, o sea, que un 40% o algo más de productores o bien tiene un entore más prolongado en el tiempo o bien deja el toro con las vacas el año entero. Sobre si tiene una atención preferencial a las vacas de primera cría, que como todos sabemos es la categoría más sensible del rodeo y la que mayor retorno nos da al momento de tener una atención especial para con ella, la mitad de los productores sí le da una atención especial, la otra mitad no. El entore de vaquillonas más temprano y aparte lo practica el 40%. Otro 40% aproximadamente engorda y vende las vacas falladas. Ayer vieron otra vez la presentación de Maneco como medida de manejo, el retorno incremental que podía darnos el hecho de poder engordar la vaca en lugar de venderla flaca, como un ingreso extra que podía percibirse en el establecimiento. Si revisa los toros, si hace una revisión de toros por un veterinario, 44%. Desteta los terneros con 7 meses o menos, es un número interesante de productores. El destete y temporario, para nuestra sorpresa, una tecnología que a pesar de que prácticamente no tiene costo, es usada por un porcentaje bajo de productores en la región, y en cambio sí es un porcentaje, desde mi punto de vista, llamativamente elevado, los productores que realizan destete precoz, no necesariamente todos los años, sino que lo han realizado y en determinadas circunstancias lo aplican. Estamos hablando de que casi un 30% de productores en algún momento ha venido realizando un destete precoz. Esto, digamos, nos da una foto, un estado de situación. Pero más allá de eso, a mí me interesa destacar otro par de tecnologías que en alguna circunstancia capaz que tienen que estar antes dentro de este camino. Y una de ellas es la carga que manejan los productores. Y en términos generales, yo no saqué el porcentaje, pero en términos generales la conclusión que sacamos es que muchos productores no tienen idea de la carga que manejan en su sistema. ¿Por qué? Nosotros planteamos una pregunta en la cual decíamos, bueno, la carga que manejada en el predio es menor a 0,65 unidades ganaderas, 0,65, 0,75, más o menos por ahí había 4 gradientes. Entonces el productor contestaba la pregunta, mi carga es entre 0,65 y 0,75. Y a su vez había una variable que decía el número de ovinos que manejan el predio, el número de vacunos que maneja el predio. Y a la hora de cruzar la cantidad de animales manejados en el predio con la carga que el productor supone que tiene el predio, en muchísimas situaciones no nos daban los números, ¿no? O sea que la premisa es que el productor realmente el concepto de carga no lo tiene, el productor habla en forma genérica, ¿no? No lo tiene muy incorporado. Y otra variable que no tiene muy incorporada es la cantidad de producción que saca en su establecimiento, porque ahí también se planteaba una pregunta abierta, ¿cuántos kilos de carne por hectárea produce? Y ahí había respuestas de todo tipo, y respuestas en algunos casos bastante alejadas de lo que suponíamos era la realidad del caso, ¿no? Entonces, también esa es otra conclusión. 2 variables básicas en la gestión del predio que no son de conocimiento generalizado. Yendo más a la parte conceptual, digo, la parte de incorporación tecnológica era toda la información para no aburrir con números. Lo que sí me interesaba era tratar de poner un poco más de foco sobre cómo son las fuentes por las cuales el productor se informa, toma decisiones, se asesora, interactúa, etc. Y ahí, bueno, vamos a tener un poquito más de foco y un poco más de respuestas en esta área. ¿A través de qué canales recibe información técnica? Y acá también empieza a haber algún número interesante. Nos da de que el componente de técnicos es un porcentaje, desde mi punto de vista, bien importante, o sea, los técnicos como fuente de información del productor frente a relevamientos anteriores crece bastante. Esto puede ir de la mano de
una multiplicidad de factores. Yo me animo a decir que por lo menos hay un par de ellos. Uno es, obviamente, en la medida que el negocio ha mejorado, el productor se ha interesado más, y lo hemos visto a través de algunas tecnologías que ha venido incorporando, por tener algún referente técnico con el cual realizar consultas y tomar decisiones. Y otro, de repente, en productores de una escala media y baja, es por los niveles de intervención que ha venido teniendo el Ministerio, con un componente de trabajo de técnicos mucho mayor en el territorio, que ha permitido llegar a productores que antes eran de más difícil acceso. Otras fuentes, básicamente, para citar una segunda que es importante y que ha venido creciendo, es Internet como fuente de consulta o como fuente de información utilizada por parte de los productores. Y después, bueno, hay otra diversidad, la radio también como un medio, la radio local como un medio reconocido de información. Complementariamente a esto se le preguntó cuáles eran las actividades que ellos entendían que eran más efectivas para incorporar el conocimiento, sobre todo para que nos diera insumos a nosotros sobre cómo posicionarnos mejor en una estrategia de transferencia de tecnología. Y ahí, básicamente, los programas agropecuarios aparecen con un nivel de destaque interesante. Y bueno, después lo que son las clásicas charlas, giras de campo, aquí digo, no hubo nada demasiado sorprendente. Lo que sí tal vez nos sorprendió, que era una estrategia que nosotros pensábamos que iba a tener un mayor nivel de respuesta, que era trabajar con predios piloto, predios de referencia, como una estrategia para que vieran en predios de otros productores tecnologías validadas, no parece ser tan sensible a nivel de los productores. Al momento de preguntarle qué era lo más importante para progresar, nosotros vemos, la tecnología es una herramienta dentro de un combo de herramientas que el productor tiene para tomar decisiones en su sistema de manejo. La escala era la mencionada de una manera importante, el hecho de producir más, que eso es interesante, más de la cuarta parte de productores entiende que para progresar el producir más es algo valioso, que es parte de lo que venimos hablando, y gastar poco y comprar y vender bien, que eran dos estrategias normalmente asociadas a sistemas más extensivos, aparecen con un porcentaje menor de referencia. En cuanto a cómo interactúa el productor para tomar sus decisiones, complementariamente a este tipo de información, tenemos que apenas un 17% de productores integra algún grupo para discutir temas técnicos, un tercio de productores tiene consultas con un técnico con una frecuencia de 3 meses o menos, o sea que hay una tercera parte de productores que tiene una interacción bastante fuerte con técnicos, y un porcentaje alto de productores dice ir por lo menos 3 veces al año a algún tipo de reunión técnica. Al momento de ver cuál es la información técnica disponible en la región, y acá sí también tenemos algunas respuestas sorprendentes, una tercera parte dice que la información es insuficiente, en términos iguales una tercera parte dice que es adecuada, o sea que esto en cierta manera son los dos grupos que se oponen. Y después en cuanto a cómo poder trabajar mejor desde las instituciones, ¿no? Lo que veíamos hoy en los grupos, están en un lenguaje difícil, hay información excesiva, confunde, no ayuda a decidir, pensada para aumentar la producción sin medir riesgo. Acá tenemos también un componente de más de una cuarta parte de productores que entienden de que hay un área de mejora en cómo hacer llegar de mejor forma la información. Y al momento de averiguar si había baja adopción, bueno, no creo que haya baja adopción. La variabilidad de precios no permite planificar y por lo tanto este grupo de productores no se plantea el camino de la intensificación técnica. Otro porcentaje importante dice que no hay tecnología adecuada para la región y acá bueno, ya tenemos grupos que hablan de cómo se podría tener un servicio de extensión o de transferencia de tecnología más eficiente en la zona. Comentarios generales derivados un poco de esto que hemos estado viendo en los distintos cuadros.
Hay un listado de técnicas ranqueadas, acordadas y de un conocimiento bastante generalizado en los productores. Aparentemente hay una mayor adopción tecnológica que la que se puede percibir. Los datos, en cierta forma, avalan esto. A nosotros algunas tecnologías nos sorprendió en cuanto al nivel de adopción que tienen actualmente. El manejo de la carga y del pastoreo es un pendiente del camino tecnológico. Yo diría que es de los primeros pasos que hay que tratar de consolidar para poder tratar de ir intensificando los sistemas. Y bueno, como mencionaba, las limitantes básicas que existen son la disponibilidad de servicio y mano de obra. En cuanto a la disponibilidad de información, si es suficiente o no, bueno, ahí hay versiones encontradas. Los grupos foco aseveran que hay una disponibilidad amplia de información. En la encuesta surge que eso no está totalmente validado. Se detecta, como yo mencionaba, una mayor presencia de técnicos y eso ya ha contribuido a que los técnicos como fuente de información hayan aumentado en la consideración de los productores. Como yo decía, un proceso iniciado por la Dirección de Desarrollo Rural y el hecho de haber pasado por mejores relaciones de precios. Crece la importancia de Internet y esto en cierta forma abre abanico también para usar un método complementario de llegada al productor y las jornadas en los predios sigue siendo valorada como una estrategia, tal vez como la estrategia más interesante para poder transferir tecnología. Sugerencias del grupo de trabajo de INIA están bastante alineadas con eso. Lo que demandan es compilar la información disponible, protocolizarla y hacer recetas, tratar de transmitir en las actividades pocos mensajes y de fácil adopción, ponerle números a las tecnologías para que el productor tenga más elementos a la hora de decidir, poder realizar mayor número de jornadas en predios de productores e identificar productores exitosos. Bueno, voy medio rápido. Acá me voy a detener en dos estrategias que aparecen sugeridas, tanto en el trabajo con el Grupo Foco como en el trabajo de la encuesta, que es el trabajar con grupos de productores y realizar trabajo interinstitucional, tener una plataforma regional de trabajo en el cual se sumen las acciones de distintas instituciones para poder tener una mayor eficiencia de llegada, ser más efectivo y tener una cobertura más amplia. Y con respecto a este tema, nos vamos a detener. El trabajo interinstitucional es un camino, desde mi punto de vista, es un camino largo, los pasos del recorrido son cortos, porque las chacras institucionales viven y luchan. Hoy tenemos chacras institucionales, INIA es una, Plan Agropecuario, SUL, Ministerio, Colonización, pónganle el nombre que quieran poner. ¿Por qué? Porque cada institución tiene determinados recursos, tiene determinados tiempos, tiene determinados objetivos, tiene determinadas expectativas y muchas veces no es fácil conjugar estas acciones. Por eso, la interinstitucionalidad en el discurso está bien, debemos propender a fomentar la interinstitucionalidad, pero no es algo que se consiga fácilmente. Y en este contexto es que INIA se debe manejar. Hay un mundo real, ¿no?, en el que hay que trabajar y en ese mundo de la articulación, con este tipo de estado de situación, es cómo nos debemos manejar de la mejor forma posible. Y para terminar, un reciente ejemplo de trabajo interinstitucional, porque la idea era ver, bueno, más allá de todas estas demandas, planteos, áreas de mejora, el camino recorrido, qué tan exitoso ha venido siendo al momento de informar, de transferir tecnología, cuánto de eso se ha adoptado, es decir, bueno, ¿qué estrategia novedosa se ha venido implementando desde INIA? Y voy a citar simplemente un ejemplo que es un proyecto que comenzó a realizarse hace pocos meses atrás, en el que participa INIA junto a una organización neozelandesa, AgResearch, Plan Agropecuario y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se llama Proyecto de Mejora de la Rentabilidad y Viabilidad de la Ganadería Familiar del Uruguay, que tiene 5 componentes. Básicamente se basa en predios foco, o sea, predios de productores. La estrategia es tratar de trabajar con un productor promedio. Nosotros imaginamos un productor que está produciendo 70 kilos de carne equivalente por hectárea, 75, y con los recursos disponibles, aplicando buena parte de ese ranking de tecnologías que nosotros visualizamos que ya estaban validadas para el basalto, como en un lapso relativamente corto de tiempo, en 2, 3, 4 años, puede aumentar considerablemente la productividad y los ingresos
los ingresos prediales. Ese es un poco el cerno del trabajo. Como digo, hay 4 instituciones involucradas, cada uno de esos grupos foco va a trabajar con un grupo de productores al estilo de lo que se planteaba Pronadega, que en cierta manera interactúan con el productor, van monitoreando el estado de situación, se miden una cantidad de variables productivas, de manejo del pasto, etcétera, y eso nos va a permitir tener al cabo de 3 años de trabajo una evaluación y un plan y una estrategia que es bastante novedoso para INEA, que es ir a trabajar a los propios predios de productores, interactuar con ellos, con el grupo, con las otras instituciones del terreno y tener una cantidad de variables cuantificadas de qué tan exitosa puede ser una estrategia de trabajo de estas características. Y por último, acá simplemente lo que tenemos es el mapa de predios distribuidos en el país, y en la región de Basalto hay 10 predios de estas características. Vale decir que probablemente si nos volvemos a encontrar dentro de un tiempo, podamos contarle, una vez que se ha implementado esta estrategia en estas 10 situaciones, qué tanto éxito tuvo, no solo para el productor del predio foco, sino para su área de influencia en cuanto al manejo de la información y la tecnología. Muchas gracias.